Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Sin duda, el tema de todos esos días ha sido en Barranquilla la inseguridad y lo que ha venido sucediendo, casos de fleteos como el reciente esta semana de unas personas que salían de un banco con una fuerte suma de dinero y fueron asaltados dentro del banco. Hechos que se han presentado como los conductores amenazados, los atentados que se han presentado, también amenazas contra comerciantes, una situación que ha sido insostenible para muchos. En medio de todo, las autoridades han tomado una serie de medidas en Barranquilla que los hemos estado comentando aquí en Caracol Radio, medidas y además acciones que han permitido la captura de cabecillas de estas bandas, que trabajan de una manera además muy coordinada desde las cárceles. Eso obligó también al traslado de varios de estos delincuentes. Vamos a analizar este tema en Personaje de la Semana. Hoy nuestro invitado en este primer segmento es el doctor Orlando Jiménez. Él es directivo de UNDECO, que es la Unión de Comerciantes, de Pequeños Comerciantes, y que les ha tocado enfrentar muy duro esta situación. ¿Cómo han vivido ustedes, don Orlando Jiménez, y gracias por estar aquí en Caracol, este tema? Sabemos que muchos comerciantes, muchos asociados al gremio han tenido que cerrar incluso sus negocios. Bienvenido. Muchas gracias, don Martín. Un saludo especial para usted, para los compañeros de SED, y lo mismo que para las personas que están pendientes de su informativo. No es fácil, de verdad que no es fácil esta situación, que tampoco es de este año. Nosotros iniciamos en el segundo semestre del 2019 con un incremento en la extorsión, sobre todo en los barrios San Roque, Chiquinquirá, Montes, Las Nieves, Simón Bolívar, e inmediatamente nos comunicamos con el comandante de la policía de su época y le manifestamos lo que estaba ocurriendo y la preocupación. Sin embargo, pues tuvimos un pico alto hasta el tercer semestre, o el primer trimestre, perdón, del 2020, y ahí pues tuvimos que hubo heridos, nos asesinaron un afiliado en el barrio Chiquinquirá. Igualmente se presentaron otra clase de situaciones que atentaron contra los establecimientos de comercio, pero se metió la pandemia y hubo como una tensa o una leve calma, perdón. Y a partir del 2021 esto empezó no solamente a irrigarse por los demás barrios contiguos a los anteriores mencionados, sino también llegó a Soledad, Malambo, y hoy estamos en una situación que no es fácil, que muchos comerciantes están preocupados por la zozobra que genera esta situación, por la afectación psicológica, por la afectación económica también, porque muchas veces el comerciante tiene miedo de denunciar por todo esto que ha ocurrido y trata de negociar de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero esa no es la solución, porque al mes o a los 2 meses le vuelven otra vez con otro supuesto grupo, otro supuesto comandante, y le exigen una cantidad de dinero que ya en ese caso el comerciante empieza, bueno, ¿qué hago? Malvendo el negocio, lo subarriendo, le coloco otro administrador, me mudo para otro barrio, o definitivamente lo cierro, que es de verdad una situación que nosotros hemos venido analizando, todo lo que se ha incrementado en este 2021, y que igual la ponemos en conocimiento de las autoridades para que conozcan la realidad de lo que está ocurriendo en el terreno, porque hace mes y medio estuvimos en el comando y le manifestábamos al brigadier general Diego Hernán Rosero Giraldo, que de hecho pues siempre nos recibía y nos escuchaba. Le comentábamos que la extorsión se estaba incrementando ostensiblemente, y él nos dijo, no, la extorsión ha disminuido un 15% aquí en Barranquilla y el área metropolitana. Pues lógico, de acuerdo a las estadísticas que ellos manejan, sí, pero de acuerdo a la realidad del terreno, nosotros sabíamos que eso se había incrementado sensiblemente, que lo que había disminuido era la denuncia, no la extorsión, y las razones pues ya las expusimos. Entonces sí, ahí estamos esperando que haya solución. Permítame, es decir, aunque la estadística dice hay menos extorsión, lo que usted está señalando es que no es que haya menos, sino que terminan pagando
y no denuncian por el temor a la represalia de estos grupos. Así es, don Martín. El comerciante le pide una suma de dinero cuantiosa y él, de acuerdo a sus posibilidades, negocia. Incluso ha hecho préstamos con amigos comerciantes o con el sistema bancario tradicional para cubrir de pronto esa contingencia, creyendo que va a tener solución, pero al mes o a los 2 meses le llegan con otro taquito diferente, como se dice popularmente, pero el objetivo es el mismo, que le entreguen dinero. Entonces, ahí sí es cuando se vuelve insostenible este flagelo. Sí. Oiga, acuden a préstamos, es decir, prestan para poderle pagar a los bandidos. Sí, claro, en múltiples oportunidades el pequeño comerciante dice, bueno, yo puedo pagar los 2 millones o el millón o los 3 millones que me están exigiendo porque mi vida vale más. Pero resulta que efectivamente hace ese aporte del millón, de los 2 o los 3 millones y al mes o a los 2 meses le llegan con un paquito diferente diciéndole que ahora lo está llamando otro integrante o el comandante de otra banda y que con ellos tiene que cancelar tanto. Y ahí se mantiene en ese círculo vicioso que no es fácil. Sí. Oiga, en medio de todo este tema se ha encontrado, y usted me lo ha dicho en las mañanas cuando conversamos en el noticiero, que hay una modalidad, es decir, la gente paga una cuota inicial y después, como si fuera una mensualidad, así como pagar el recibo de energía y gas, o sea, pasan por la cuota mensual. Sí, efectivamente hay casos en los cuales le dicen, les vamos a prestar seguridad en el barrio y eso tiene un costo o una matrícula que va entre 1 millón y 2 millones de pesos. Y a partir de esa matrícula deben pagar una mensualidad que oscila entre los 50 y los 150,000 pesos, dependiendo del perfil del establecimiento de comercio. Eso pues, el comerciante dice, bueno, yo pago, en muchos casos nos han dicho, yo pagué el 1 millón de pesos y estoy pagando 50 o 80,000 pesos mensual, pero resulta que después le viene otro grupo y le dice, no señor, a nosotros nos tiene que dar 10 millones de pesos. Pues comerciante, ¿cómo así? No, yo no tengo esa plata. Terminan rebajándole a 5 o a 4, pero el comerciante no puedo pagarlo porque es que ya me endeudé para pagar a otro grupo. No, es que ese grupo es enemigo nuestro, ese grupo no tiene que colaborar, le tiene que colaborarnos a nosotros. Sí. Oiga, muy tremendo lo que usted dice. Ahora, esto genera todo tipo de problemas, los económicos, pero le escuchaba también los problemas psicológicos, o sea, se afectan también mentalmente las personas con este tipo de situación, por supuesto. Claro, porque es que por lo menos hay casos donde el comerciante dice, no pago y me enfrento a lo que sea. Pero resulta que el asedio no baja, no desaparece. Y entonces le hacen disparos al establecimiento de comercio, le mandan panfletos. Entonces ya llega la persona y dice, bueno, no hay problema, yo me mantengo. Pero inicia el tema familiar, donde la esposa le dice, mijo, mejor paguemos, porque mire la situación que estamos. De pronto nos van a atentar contra nosotros o contra nuestros hijos. Viene después los hijos, papi, mejor paguemos para tener tranquilidad. Y se genera como un conflicto familiar también, donde el papá dice, no, yo no voy a pagar, pero los hijos y la esposa, hombre, tratemos de negociar para tener tranquilidad, porque es que nuestra vida vale más de 2 o 3 millones de pesos. Pero es que él dice, esa no es la solución, porque mire lo que le ha pasado al otro ha pagado y a los 2 meses le llegaron con otra cifra cuantiosa y eso es insostenible. Claro. Oigan ustedes esta situación tan delicada, tan compleja que están viviendo. ¿Varios tenderos, comerciantes les ha tocado cerrar? Sí, nosotros hace unos 15, 20 días recibimos información de comerciantes de Soledad y de Malambo, donde nos dicen que allá han cerrado alrededor de unas 40 tiendas por este flagelo de la extorsión. Igualmente nosotros aquí conocemos de más de 10 tiendas que han sido cerradas por esta situación, que no fueron capaces de seguir soportando. Tenemos el caso ustedes saben, sonado del año 2020 de Gerardo Reyes Vega, quien fue asesinado después de haber denunciado. El Gaula le prestó acompañamiento durante unos buenos días,
pero resulta que después consideraron que ya el peligro había desaparecido y al cabo de otros días vinieron y lo asesinaron. Esa tienda, pues los hijos y la señora, por miedo, la alquilaron. Y el señor que le alquilaron, después vinieron a pedirle plata a él, lo llamaron y lo intimidaron. Entonces el señor les dijo, no, yo les entrego su negocio, porque la verdad que aquí hay un conflicto muy, muy difícil de sostener económicamente hablando, y la presión psicológica que ejercen, pues yo mejor les entrego. Hoy en día ese negocio está cerrado, ya lleva como 2 meses de estar cerrado, y ahí prácticamente me decía uno de los hijos que dijo, no, por ahí se meten a veces los indigentes a dormir, se roban los lavamanos, se han robado los baños, las duchas, los bombillos. Dijo, eso nosotros no sabemos ni qué hacer, porque entre otras cosas, ese bien lo había adquirido su papá hace casi 40 años y hoy en día nadie lo quiere comprar. Entonces, es una situación bastante, de verdad, difícil que no se la deseo a nadie. Sí, tremendo. O sea, no solo llegó la extorsión, luego asesinan a este comerciante que usted nos ha recordado muy bien, sino que además después arruinan a la familia porque les toca entregar el negocio y los grupos siguen allí y son varios los que están actuando. Pero usted, en comparación de años anteriores, porque usted es un dirigente de muchos años, don Orlando, ¿la situación de ahora es más delicada, es más difícil que la que se vivió en años anteriores? Don Martín, sí, nosotros en el 2012 y 2013 tuvimos un pico muy alto. Incluso hicimos una marcha el 4 de julio del 2013. Y a raíz de esa marcha, el presidente de la República hizo un consejo extraordinario de seguridad aquí en la gobernación, en el piso 10º. Vinieron todas la cúpula del gobierno nacional relacionada con la seguridad. Y ahí se tomaron unas decisiones que efectivamente dieron resultados. Pero hoy en día es mucho más difícil, la veo mucho más, porque está en Malambo, está en Soledad. Hay otro flagelo. Hace unos 22 días nos reunimos con el comandante del GAUL a nivel nacional, el brigadier general Fabián Cárdenas, y ahí estuvo presente varios gremios, representantes de gremios, pero me impactó fue algo que narraron varios distribuidores de productos de consumo masivo que llegan a los diferentes barrios y periferias de la ciudad, donde ellos dicen que en gran cantidad de barrios de Barranquilla, de Soledad y de Malambo, tienen que pagar una cuota para poder ingresar a esos barrios a llevar los productos a las tiendas, a la ferretería, a los restaurantes, a las farmacias, a las misceláneas. Y eso es bastante preocupante porque imagínate, en muchos de los casos ellos dicen, por costos no podemos llevar los productos a esos barrios porque el costo no nos da por la cuota que tenemos que pagar. Entonces se queda el consumidor en muchos de los casos sin el producto, precisamente por esa situación que se genera. Otro caso es que también narró uno de los asistentes a esa reunión que le han secuestrado el carro a varios miembros de su empresa y de otras empresas, lo desocupan, lo llevan a un sitio, a una calle o carrera, lo desocupan totalmente, después llevan el carro a otro lugar y de allá le piden un rescate. Y aparte de ahí le dicen, tiene que pagar tanto y tenga en cuenta que cada que entres al barrio, su cuota es de tanto. Si no, correrá con la misma suerte cada vez que entre. Delicadísimo todo lo que me está contando. Y entonces, pues por supuesto, estas empresas deciden no entrar a los barrios y eso, entre otras cosas, impacta el costo de vida de la gente, porque pues, si la gente no puede comprar donde siempre compra en la tienda, pues esto es un círculo realmente lamentable por todo el impacto que tiene para la economía, no solo para la seguridad. Así es. Hay otras empresas que dicen, bueno, yo tengo que pagar 20, 30 mil, 40 mil pesos cada que entro a ese barrio, pues entonces eso se lo cargo al producto. Peor todavía. Peor, claro, claro que sí. Don Orlando, en medio de todo este tema, ¿ustedes qué piensan de las medidas que se han tomado en Barranquilla? ¿Vamos por buen camino en esas medidas? Nosotros aspiramos y esperamos que todas estas decisiones que se han venido tomando en los últimos 20 días
den los resultados que están solicitando y requiriendo los comerciantes y los habitantes aquí de Barranquilla, del área metropolitana. La venida de Fabián Cárdenas, el general Fabián Cárdenas, comandante del Gaures, días pasados, lo mismo que Jorge Luis Vargas, el director de la Policía Nacional, el comandante de la Regional 8, la venida del ministro de Justicia, el doctor Wilson Ruiz, que fue mi profesor en una especialización hace varios años. Igualmente, la venida del comandante, el brigadier general, comandante del INPE o director del INPE, el brigadier general Mariano de la Cruz Botero Coy, y las decisiones de traer más pie de fuerza, más inteligencia, más efectivos para el Gaula, el ejército y la policía, más jueces y más fiscales, pues eso tiene que dar unos resultados. Pero Martín, yo sigo insistiendo que aquí hay que tomar otras medidas de choque rápidos. Hace unos 9 años, el doctor José Antonio Segebre, cuando era gobernador, sugirió que había que construir una megacárcel. Y eso ha estado rondando y rondando y no se ha construido. Y es necesaria, aun cuando aquí la solución es mirar cómo controlamos toda esta problemática social, cómo la solucionamos, le damos solución a la problemática social. Pero mientras eso ocurre va a pasar mucha agua por debajo del puente. Entonces sí se necesita una medida de choque como la que estamos hablando, porque nosotros estamos viendo que la policía y el Gaula, cuando se denuncia, ellos hacen el trabajo y capturan. El resultado positivo es entre un 90 y 95%, pero el 70-80% de los comerciantes no está denunciando por miedo. ¿Y por qué no está denunciando por miedo? Porque dice, hombre, han asesinado, han herido, han hecho atentados, han hecho muchas situaciones que da lugar a temor. Pero también se da cuenta que los delincuentes son capturados y a los 15 días o al mes o 2 meses están merodeando nuevamente el terreno. Entonces aquí hay que mirar a ver de qué forma integralmente solucionamos la problemática, porque los jueces nos dicen, efectivamente yo mando una persona a pagar detención o prisión al Bosque o a la Modelo, y el INPE me dice, aquí no le recibo más gente, porque aquí hay hacinamiento de un 200 o un 300%. Entonces el juez toma una medida alternativa o sustituta, que es, bueno, entonces como la ley me da la posibilidad de enviarlo para su casa a pagar detención o prisión domiciliaria, vamos a cambiársela y lo vamos a mandar para su casa a pagar prisión o detención domiciliaria. Pero resulta, pasa y acontece, don Martín, que el INPEC no tiene el pie de fuerza para verificar y constatar de que esas personas en realidad estén pagando la detención o prisión domiciliaria. Como consecuencia de ello, se convierte en un círculo vicioso que la persona se va para su casa, pero sigue delinquiendo porque no está pagando intramural. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos de acuerdo en que se construya la megacárcel, pero se construya también con el objetivo de resocializar a las personas, que se hable con la Cámara de Comercio, con el sector productivo, con los industriales, para que cuando se construya esa megacárcel, la misma sea dotada con elementos como talleres de panadería, de ebanistería, de carpintería, de electricidad, de soldadura, de comidas rápidas, de cocina básica, de estudio, de modo que la persona que tenga que ir allí por cualquier circunstancia, pues se desempeñe en una actividad de las que están allí dispuestas, y ello les sirva también como cómputo para pagar parte de la pena. Estamos seguros que cuando esa persona termine de pagar la condena, en un 70-75% va a salir a desempeñarse en lo que estaba haciendo dentro del penal. De modo que se cumpliría de verdad con el verdadero objetivo de resocializar a las personas. Eso es lo que nosotros estamos sugiriendo que se debe hacer, la megacárcel como medida de choque, pero además que tenga el verdadero propósito y objetivo de resocializar a la persona que por cualquier motivo, razón o circunstancia tenga que llegar allí. Bueno, pero eso tiene un elemento también crítico, y es que desde las mismas cárceles están cometiendo los delitos, están llamando, pasan los celulares, y entonces tienen incluso un sistema módem, han encontrado. Es decir, las cárceles deben tener además unos mecanismos de control muy fuerte. Bueno, nosotros desde hace unos
5 o 6 años venimos hablando o escuchando conversaciones o audios que se emiten desde el penal hacia el exterior, donde extorsionan, donde amenazan, donde intimidan, donde dan órdenes, donde dan directrices, donde dice vaya y recoge tanto a tal parte que ya el señor habló conmigo. Entonces, eso también nos llama a nosotros poderosamente la atención. Por eso la venía en estos días del brigadier general Mariano de la Cruz Botero Coy, que es una persona que lo conocemos en su trayectoria como miembro de la institución policial, como una persona proba, como una persona recta, honesta, honrada. Creo que ahí va a ser fundamental que se aplique todo el control, porque es que también hay corrupción. ¿Cómo entran los celulares? ¿Cómo entran las SIM allá, las SIM card? ¿Cómo entran allá? Porque ahí se rumora y se dice que pagan 10, 15, 20 millones de pesos por un celular, que cada SIM card la pagan a un determinado precio. Entonces, eso no puede seguir existiendo. Tenemos que empezar a controlar también a los funcionarios que están encargados de vigilar a los reclusos para que no se presten para esas situaciones. Bueno, de verdad, este es un panorama muy completo. Yo quiero destacar todo lo que ha sido el valor civil de un hombre como Orlando Jiménez, que no es fácil. No todo el mundo sale a hablar de la situación de inseguridad que está viviendo los comerciantes. Como él lo ha dicho, mucha gente guarda silencio, pero don Orlando Jiménez está allí. Yo realmente hoy hago un llamado porque él es un líder valiente de este sector y que está pidiendo protección, que está pidiendo que las autoridades, don Orlando, les den garantía, porque ustedes lo único que necesitan y quieren es trabajar. ¿Cuántos empleos generan ustedes? Eso es un dato importante, el impacto social que tienen los pequeños comerciantes en Barranquilla. Así es, aquí en Barranquilla y el área metropolitana tenemos alrededor de 12.500 tiendas que están generando entre 5 y 6 empleos, que no es una cifra despreciable. De pronto, a veces en las estadísticas, pues no somos grandes empresarios que generan cientos o miles de empleos, pero sí somos personas que estamos dinamizando la economía, que estamos generando empleos, que le estamos quitando cargas al Estado, que estamos pagando impuestos, que generamos desarrollo, generamos progreso para el departamento. En pocas palabras, estamos haciendo paz. La tienda es en muchos de los barrios el punto de encuentro, el club del barrio, donde el vecino llega a hablar de política, de deportes, de economía, de chismes, se entera de todo. El tendero a veces se convierte en el confidente, se convierte en el asesor en múltiples temas. El tendero fracciona los productos a como el bolsillo del cliente alcance. El tendero da crédito en muchos de los casos sin mayores garantías. Hombre, la tienda tiene una connotación social, como usted lo acaba de resaltar, muy importante, y como tal el Estado debería prestarle el apoyo para salvaguardar esta actividad económica que por muchos años ha venido ejerciendo aquí personas que tienen 30, 40, 50 años detrás de un mostrador, y que una situación como la que estamos viviendo ahora los obligue a cerrar, a malvender o a regalar su negocio, no se justifica, señor Martín. Oye, ¿sabe usted, don Orlando, que mi familia tuvimos tienda en el barrio Paraíso? Estando yo, estudiaba en la universidad y me tocaba también atender una tienda. Yo sé cómo es el negocio, yo sé cómo hay que hacerlo allí. Todavía se utiliza el cartón, en ese entonces, el cartón de cigarrillo para ir anotando el vale. Claro, es que la gente todavía dice, oiga, anóteme ahí en el Crediken o el Credimalboro. Eso es algo que seguirá secula seculorum. Eso no cambia. Bueno, don Orlando, muchas gracias por esta información, por este análisis, por este aporte. Nos vamos a ir a una pausa. Es Orlando Jiménez, quien es directivo, vicepresidente de UNDECO. Y al regreso vamos a tener otra visión, que es la visión desde la academia, el profesor Luis Trejos, que nos hace un análisis de lo que son los grupos ilegales y cómo están impactando a una ciudad como Barranquilla. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. En esta semana estaba leyendo un artículo del diario El Tiempo,
donde el profesor Luis Trejos lo entrevistan y hace un análisis muy completo de lo que ha estado sucediendo. Ya hemos dicho en la primera parte del programa, desde la óptica de los comerciantes, lo que está pasando, que no es solo una banda, sino que ahora le llegan dos, y las dos les ponen unas tarifas que la gente tiene que pagar, y en muchos casos los comerciantes les ha tocado cerrar los negocios. Profesor Luis Trejo, usted que es un analista de estos temas, y no solo de Barranquilla, sino a nivel regional, porque este fenómeno no hay que mirarlo aislado, hay que mirarlo en el contexto regional y nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Un saludo para ti, toda la audiencia, y también para el señor Orlando. Bueno, Martín, lo primero que hay que entender es que esta no es la primera ni será la última crisis de inseguridad por la que atraviesa el distrito de Barranquilla y su área metropolitana. Pero esta crisis de inseguridad sí ha tenido unas particularidades que han hecho que la percepción supere ese sentimiento y se convierta en una realidad que nos está interpelando a todos los habitantes de Barranquilla y su área metropolitana, no solo, como tú bien lo señalas, todo el gremio del señor Orlando, sino también tenemos al transporte público, bueno, y otros sectores económicos que están siendo golpeados día a día por dos crímenes que están interactuando en el mismo territorio de manera, en algunos casos independientes y en otras interconectadas, pero que no lo habíamos visto con la misma intensidad en el pasado, Martín. Tenemos delincuencia común, que son los que están atracando en moto, predando celulares, relojes, digamos, los bienes de los ciudadanos de a pie, pero también hay crimen organizado. Y el crimen organizado es el que está atacando, digamos, de manera estratégica al sector del comercio, al sector del transporte. Esto antes o era uno o era el otro, pero en este momento tenemos la delincuencia común y el crimen organizado con una alta intensidad en la ciudad. Y a eso súmale, Martín, que la percepción de inseguridad se amplifica o se viraliza porque hoy todos tenemos celulares. Y eso hace, Martín, que a nuestra mano o a nuestras manos estén llegando las imágenes del delito en tiempo real y sin ningún filtro mediático o institucional. Es decir, ahora cada ciudadano se crea su propia narrativa de lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa con los filtros que a veces son necesarios? Te contextualizan porque puede ser que a uno le esté llegando una imagen de otra ciudad o de otro país, de un hecho victimizante de otro país, pero como las redes sociales tú no puedes atajar las imágenes ni los mensajes, alguien puede decir, sí, ese fue un sobrino mío y de ahí en adelante esto es incontenible. Entonces, estas son unas particularidades propias de este momento en la ciudad, pero que como tú bien lo dices, Barranquilla no es la única ciudad de Colombia que en este momento está teniendo problemas de inseguridad. Bogotá los está teniendo, Cali los está teniendo, Cúcuta. De hecho, esta discusión que se presenta cada vez que vivimos estas situaciones sobre el rol de los militares cumpliendo funciones policiales está sucediendo en otros contextos. Pero a nosotros nos interpela, como habitantes del Caribe y ciudadanos de Barranquilla y su área metropolitana, nos interpela lo que sucede aquí hoy por hoy. Profesor Trejos, ahora, el tema de las bandas. Uno tiene la impresión, por lo que me decía el comerciante Orlando Jiménez, antes le llegaba una banda al comerciante, ahora le llegan dos o más. Es decir, uno encuentra, y los videos y la información que han dado las autoridades, que además hay un enfrentamiento entre bandas por territorio y por poder, y eso es otro elemento de ese conflicto. Claro, Martín, ¿qué es lo que sucede? Lo que venía pasando desde el 2013 hasta la actualidad es que organizaciones criminales nacionales subcontrataban a organizaciones criminales locales para que les prestaran servicios logísticos en clave de exportación de droga en la ciudad. Y el grupo local ampliaba su capacidad delincuencial porque el grupo nacional le transfería recursos. Estos recursos eran recursos materiales y recursos económicos, es decir, armas largas, vehículos, por lo general eran taxis, motos, dinero para nómina. Y ese grupo lo que hacía era que ampliaba el control del territorio en el cual ejercía sus actividades criminales. ¿Y en qué consiste el grueso de la actividad criminal de estas organizaciones? En predar
rentas legales e ilegales presentes en los territorios. Como le está pasando al gremio del señor Orlando, todas las tiendas, todas las ferreterías, las misceláneas deben pagar lo que ellos llaman un impuesto, pero que es una extorsión para que no les pase nada a sus negocios, porque ellos mismos pueden causar el daño y ya eso lo estamos viendo. Y además también manejan rentas ilegales presentes en el barrio. Entonces, la olla de vicio, que el mototaxi, es decir, todas esas actividades le tributaban. Pero ¿qué sucede, Martín, en este momento en Barranquilla, que también sucedió en el 2013? El grupo local que es contratado llega un momento que acumula tantos recursos y capacidades más los aprendizajes que tiene que desafía a quien lo contrata. Dice, ya yo no te voy a trabajar, y es cuando empiezan estas guerras por el control del territorio. Entonces, el grupo local, como ya no cuenta con las rentas que le transfiere el grupo nacional por efecto de la prestación de servicios logísticos, ahora está atacando economías locales legales. Y, digamos, el flagelo de los tenderos no es nuevo. A los tenderos, a las ferreterías de periferia, las extorsionan desde hace mucho tiempo. Lo que no habíamos visto desde el 2013 era el ataque sistemático a choferes de transporte público para presionar el pago de extorsión a los dueños de las empresas. Eso lo están haciendo las organizaciones locales. Y los nacionales, lo que les interesa es la salida de su droga por el río y por el puerto y por la costa. Hoy por hoy esa es la guerra que estamos evidenciando, Martín. Y también debemos entender que cuando se generan estos contextos de inseguridad y de miedo, hay gente que pesca en río revuelto. Entonces también debe haber delincuencia común llamando, enviando notas, usando nombres de otras organizaciones, tratando de sacar algún tipo de provecho en esta situación de caos que estamos viviendo en cuanto a la seguridad en algunos territorios de la ciudad. ¿Qué tanto incide en esa llegada y ese desarrollo de delincuencia organizada y ese panorama que usted nos ha dicho en Barranquilla, la dinámica económica y empresarial de la ciudad? Es decir, el hecho de que Barranquilla sea noticia por empresas, por inversiones, puede ser uno de los factores que además haya llevado a estos grupos criminales a tener una mayor presencia, a sentir como un objetivo la ciudad de Barranquilla. Martín, Barranquilla tiene una ubicación estratégica para delitos transnacionales. Tenemos la desembocadura del río Magdalena, tenemos puerto y también tenemos costa. Entonces, automáticamente se convierte en una plataforma para la exportación de sustancias ilícitas. Pero por su dinamismo económico, comercial, financiero, también es muy atractivo para estas organizaciones, no solo porque se presentan escenarios favorables para el lavado de activos, sino también para la predación de rentas, porque es una ciudad en la cual hay un comercio muy activo de bienes y servicios, y ahí es donde las organizaciones locales ven una posibilidad de acceso a recursos a través de la extorsión, porque ellos hablan de impuestos o colaboraciones, pero eso son extorsiones. Entonces tenemos esta dualidad, ¿verdad?, entre crimen organizado transnacional, pero también hay una delincuencia común que utiliza o se aprovecha del dinamismo comercial de la ciudad, que es un dinamismo comercial que tiene mucha informalidad, porque mire, parte del epicentro de las extorsiones siempre es Barranquillita, el mercado, el centro, por los altos niveles de informalidad, y la informalidad muchas veces se traduce, Martín, en el uso de efectivo, o sea, se mueve mucho efectivo y poco crédito. Por eso es que predan esas rentas con tanto ahínco. Y a eso súmale, Martín, que el año pasado, por efecto de pandemia, se generaron unas cuarentenas muy intensas en la ciudad. Bueno, fue en Colombia, pero estamos delimitando el análisis a Barranquilla y su área metropolitana. ¿Y qué hizo eso, Martín? Eso hizo que las rentas que ellos percibían por efecto de extorsión se contrajeran. ¿Y por qué? Porque se cerró el comercio. Recuerda que muchos negocios cerraron de manera temporal y otros de manera permanente. Entonces se contraen las rentas, ellos se repliegan, y recuerdas tú que el segundo semestre del año pasado coincide un pico de homicidio precisamente con el relajamiento de las medidas
de restricción a la movilidad. Es decir, cuando se empezó a abrir la economía, todas esas organizaciones que habían quedado sin recursos salieron a competir por las rentas que habían quedado en pie después de las cuarentenas. Y eso produjo un aumento del homicidio en la ciudad. De hecho, Barranquilla fue en contravía de la tendencia nacional, mientras en las grandes ciudades disminuyó el homicidio, aquí creció. Y la hipótesis que manejo yo, o que manejamos acá desde el centro de pensamiento, es que precisamente los actores armados quedaron hibernando, o los grupos criminales, y una vez se liberó la economía, salieron a competir. Algo así está sucediendo en este momento también. Bueno, se han tomado una serie de medidas, más fuerza pública, traslado de delincuentes de las cárceles, capturas, recompensas, incluso el ejército en las calles. Yo quisiera que usted me hiciera un análisis de esas medidas, si son las que son o si habría que apuntar a otro tipo de cosas, profesor Trejo. Bueno, Martín, lo primero es que son medidas reactivas, es decir, no anticipan el problema, sino que tratan de resolver las consecuencias. Y aquí lo que creo yo que debemos dar un debate profundo y que debe ser abierto, no puede seguir siendo entre la administración y la policía solamente, es cómo atacamos las causas de estos problemas de inseguridad que nos están interpelando con lapsos de tiempo cada vez más cortos. Estos problemas, recuerda la granada en el primer semestre, es decir, ya esto es una seguidilla de cosas que ahí se expuso el fenómeno de la extorsión al comercio y ahora estamos viendo el ataque a los choferes de transporte público. Aquí hay que generar un proceso de gobernanza de la seguridad y en la que se generen unos consensos ciudadanos para la formulación de una política pública de largo aliento que busque atacar causas, Martín. O sea, eso es fundamental. Porque ¿qué es lo que estamos viendo? Que se toman unas medidas que pueden en el momento o en el corto plazo generar mayor percepción de seguridad, pero que no tienen un impacto real en los factores generadores de inseguridad. Un helicóptero que se compró a la policía, ¿verdad? Que creo que es del departamento, no del distrito, pero eso tiene unos costos. Quizás si se hubiera invertido ese dinero en otros rubros, quizás hoy tendríamos otros indicadores. Lo mismo pasó con la estrategia de los drones. También se anunció la estrategia drónica, pero vemos que en la realidad eso no ha impactado. Y ahora se toma una decisión también de más cámaras. Una cifra importante que se va a invertir en seguridad, pero en cámaras. Y lo que se cuestiona desde la sociedad civil, Martín, es en torno a qué insumos, cuáles son las fuentes que se utilizan para tomar esas decisiones. Entonces son decisiones que tienen un impacto mediático, pero que en el mediano y largo plazo no atacan las causas y por eso vemos que el ciclo se reinicia con rapidez. Entonces yo sí creo que hay que entender que aquí hay unas causas sociales. No todo se debe a la desigualdad, a la pobreza, a alguna falta de oportunidades, pero sí hay unas causas y eso está probado, hay evidencia empírica, estudios que demuestran que cuando hay contracción económica aumenta el crimen, bueno, y otra serie de cosas, pero yo sí creo que hay que ampliar el debate y escuchar nuevas voces, por lo menos escuchar y bueno, que se entienda, Martín, que cuando desde la sociedad civil se hacen estas propuestas, no se está en contra de la administración, porque nadie quiere que le vaya mal a la administración. Si le va mal a la administración, nos va mal a todos los habitantes de la ciudad. Y nadie quiere que se prolongue la inseguridad. Es decir, cuando se hacen propuestas, todos buscamos es que esto se resuelva, pero hay que entender, Martín, que esto es un proceso, que no hay medidas ni fórmulas mágicas que acaben el delito de un día para otro. Entonces, por eso tenemos que ponernos horizontes temporales que superen los cuatrenios de un solo alcalde y que convirtamos el tema de la seguridad entonces en una política pública de largo aliento. Bueno, usted bien dice que esto es un tema de largo aliento, es un proceso, pero en medio de eso también la realidad, usted lo mencionaba al inicio y mostró su celular, la realidad viaja más rápido, la realidad de redes sociales, es decir, la percepción desde las redes sociales viaja más rápido. A veces pareciera que no hay tiempo para tomar decisiones por la misma dinámica de los hechos y de lo que pasa en redes sociales, que además impacta, porque mucha gente
termina pensando que hay que hacer algo por esa información que le puso la tía o que le mandaron en el grupo del colegio, de la universidad. Puede ser, Martín, que se tomen medidas apresuradas por la presión que se genera desde la ciudadanía, pero Martín, esto que estamos viviendo hoy ya lo había anunciado la Defensoría del Pueblo en agosto del año pasado, con una alerta temprana. O sea, dijo, aquí hay crimen organizado, aquí va a pasar esto, aquí hay unas alertas, aquí hay unas personas vulnerables en un sector, y nadie le prestó atención a la alerta temprana a la Defensoría del Pueblo. Entonces, también es necesario que se asuman algún tipo de responsabilidades políticas por lo que está sucediendo. Es decir, hay que prestarle atención a la Defensoría porque es un órgano estatal. Digamos que yo realizo investigaciones y hago escritos, listo, que lo que uno escriba no se ha tenido en cuenta, va y viene, pero es que es la propia Defensoría del Pueblo la que ya nos había advertido. Y si tú revisas esa alerta temprana, Martín, te vas a dar cuenta que ya se habían prendido unas alarmas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué medidas se tomaron? ¿Por qué no anticipamos la situación? Y bueno, estamos viéndolo. Hoy, como tú lo dices, yo creo que ya sabemos que hay una situación grave y es qué hacemos para superarlo. O sea, cómo superamos esto y tratamos de volver a la normalidad en términos de seguridad, porque como bien lo decía el señor Orlando, y creo que todavía no hay estudios de eso, Martín, me imagino que Fundesarrollo tendrá esas mediciones más claras, el impacto económico, el impacto sobre la economía local que está reactivándose, porque no es que venía a 100 por hora, sino que estaba calentando el motor, está pegándole duro. Es decir, ¿cuánto dinero dejó de moverse en Barranquilla la semana pasada por los 2 días de paro de transporte público? Eso tiene unos costos, Martín. Yo te puedo hablar de colegas que hoy por hoy no se toman una gaseosa en la calle. Están pidiendo en su casa, están comprando y llevando porque realmente dicen, no, es que la sensación de inseguridad generalizada en un restaurante parece que te pueden llegar, en cualquier sitio pueden estar ellos. Entonces la gente dentro de los bancos, el asalto que vimos hoy dentro de una entidad bancaria también evidencia eso. Si uno no se siente seguro dentro de un banco, imagínate afuera. Entonces esto, por eso yo sí creo que hay que abrir el debate y un debate sano, respetuoso, en el cual se escuchen metodologías, enfoques y propuestas que quizás alimenten esos insumos que ya tienen los que toman decisiones para que esas decisiones no solo impacten en el momento, sino también en el mediano y en el largo plazo. Pero Oiga, dime, Marta. profesor Trejos, ahora que lo escucho y tiene usted toda la razón con el tema de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, y uno dice, bueno, ¿y qué papel juega el Consejo de Barranquilla? ¿Usted qué ve del Consejo en cuanto a eso de la responsabilidad? Porque alguien tiene que decir, bueno, usted ha dicho, la administración tiene que tomar medidas. Y el Consejo, por ejemplo, ¿qué evaluación hacen ustedes de la academia del rol del Consejo? Pues lastimosamente, Martín, el Consejo que debía funcionar como una especie de contrapeso del Ejecutivo en el plano local o de la administración local no juega ese rol. También ha jugado unos roles muy reactivos, es decir, posteriores. Y con este tema de la seguridad, lo que uno ve son bandazos de ciego, es decir, estas propuestas de armar a la gente nuevamente, no nos dice el concejal basado en qué estudio, en qué investigación, de dónde sale eso, si fue una emoción que él tuvo, un sueño, es decir, pero que nos sustente argumentativamente, más allá de que los bandidos están armados y los ciudadanos de bien están desarmados, que nos diga en qué ciudades del país o de países con las mismas características de Colombia la implementación del porte de armas ha disminuido la violencia. Y por otro lado tenemos a otro concejal atacando a la policía también y diciéndonos entonces que hay que privatizar el servicio de seguridad. Y aquí, Martín, lo primero que vemos es que hay un desconocimiento muy profundo y creo yo que una subvaloración del tema de la seguridad ciudadana dentro de la agenda pública, porque se le está recargando toda la responsabilidad a la policía. Y la policía es solo una de las instituciones que participa dentro del sistema de seguridad. Es decir, hay que ver la seguridad, Martín, como una cadena que tiene varios eslabones. La policía es uno, pero ¿dónde están los operadores de justicia? Si tú revisas, Martín, muchos de los delincuentes son reincidentes repetitivos. 10 anotaciones, 12 anotaciones, ¿qué es lo que está sucediendo? Muchas veces por
cuestiones técnicas en el procedimiento de captura, el juez debe liberar al capturado. Entonces, debe haber unos diálogos y una comunicación mucho más estrecha en términos de capacitación permanente de los operadores de justicia a los policías, para que esos procedimientos surtan, ¿verdad?, los resultados o den los efectos que todos queremos, que es la judicialización del delincuente. Pero aquí también hay otro eslabón que se nos queda por fuera, Martín, y cuál es el rol de las cárceles, porque creemos y se nos ha instalado una idea en la cual justicia es cárcel, pero la cárcel debe jugar un rol resocializador del delincuente. Y hoy lo que estamos viendo, Martín, es que la cárcel cualifica al delincuente y al delincuente común lo vuelve criminal organizado. Mira tú que el grueso de las llamadas extorsivas que recibimos los barranquilleros sale de patios de máxima seguridad de distintas cárceles. Entonces, hay unos elementos corruptos dentro del IMPEC que es necesario que también sean atendidos, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es que esos capos criminales ahora delinquen desde la cárcel y son protegidos por el Estado a través del IMPEC. Es decir, ya ellos no gastan dinero en seguridad, sino que el propio Estado les está brindando esa garantía. Y el eslabón, que es el primero y el más importante, es el tema de la prevención, Martín. O sea, ¿cómo prevenimos? Y ahí es donde se necesita, y una de las propuestas que hacemos desde la ciudadanía es que debe haber una Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Barranquilla. Es decir, el problema supera una oficina. Y esa secretaría debe articular todos los esfuerzos institucionales de la administración en clave de seguridad, pero no solo para atender, como te decía yo, los efectos o las consecuencias, sino las causas, anticipar el delito. Y algo, Martín, que es un debate que hay que seguir dando, es que uno esperaría que en un momento de crisis como este se focalizaran los esfuerzos institucionales. Entonces, si bien la policía tiene unos mandatos claros, pero a uno le hace mucho ruido ver todavía policías haciendo retenes, pidiendo técnico-mecánica en una situación en la cual creo yo que hay otras prioridades. Es decir, esos esfuerzos policiales, en vez de estar haciendo esos retenes, que lo que hacen es generar mayor desconfianza de la ciudadanía frente a la policía, debieran estar focalizados en la atención de ciertos puntos de la ciudad en los que el delito prolifera. Pero bueno, son debates, como te digo, que hay que seguir dando y que uno espera que se abran los canales para que las ideas queden expuestas sobre la mesa. Es el profesor Luis Trejos, investigador de la Universidad del Norte. Me parece muy claro todo lo que ha planteado y ha dicho, bueno, que aquí hay que pensar en largo plazo, hay que pensar en política y en una Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Pero además, profesor, usted también lo ha mencionado, aquí hay que convocar a todo el mundo. Este es un asunto de sentar a la universidad, sentar a todas las expresiones de la sociedad civil para que entre todos podamos construirle una salida a este tema. ¿Usted le ve que tenemos salida? Yo creería que sí, Martín. Yo creería que sí. Como te digo, esta no es la primera crisis de inseguridad que afrontamos y tampoco va a ser la última. Ya salimos de la de 2013, se lograron unos acuerdos, unos consensos, se avanzó y ahora es necesario no solo proyectar escenarios para salir de esto, sino anticipar los posibles futuros escenarios de crisis, es decir, cómo nos anticipamos y que se entienda, Martín, esto yo creo que es necesario que en la ciudad se entienda que ser opositor o no estar de acuerdo con la administración no significa que uno celebre que le vaya mal a la ciudad. Es decir, la oposición es fundamental en la democracia y la oposición también quiere vivir bien, o sea, que todos vivamos bien. Entonces, primero, acabar con esa mirada de que el opositor lo que busca es dañar a la administración o dañar el desarrollo de la ciudad o la ciudad. Eso no cabe aquí, sino que entre todos, construyamos esa visión de ciudad para todos, en la que todos quepamos, ¿verdad? Y yo me siento muy afortunado, quizás tú también, que tenemos unas condiciones sociales privilegiadas, pero aquí también hay un grueso importante de la ciudadanía que está viviendo una situación social compleja por efectos del COVID. Ahí están las cifras, ahí están los datos. Entonces, a ellos también hay que brindarles esa seguridad, más allá de la narrativa y de las pautas, es cómo hablamos con ellos y los incluimos en esto. Es decir, cómo el señor Orlando participa también en el diseño de lo que sería un esquema de seguridad para las tiendas. Es necesario que ellos sean escuchados, que ellos sean incluidos, los transportadores, los vendedores informales, la gente del mercado que es golpeada de manera sistemática por la extorsión.
Entonces, ¿cómo entre todos avanzamos y rodeamos a la institucionalidad? Yo no creo que la respuesta o la salida a la crisis de seguridad sea crucificar a la policía. Yo creo que por ahí no va a la salida. Hay que rodearla, exigirle, pero también rodearla y hacer apuestas y propuestas más realistas, basadas, como te digo yo, en hechos y argumentos racionales y no en motivos de emoción pasajera. Bueno, esto es un importante análisis, dos visiones desde los comerciantes y además la de un respetado investigador con el profesor Luis Trejos. Invitábamos también a la alcaldía, no nos pudo acompañar porque coincidió precisamente con un evento donde se están haciendo anuncios importantes en Barranquilla, esta entrevista, pero sabemos que hay tela para rato y aquí, como lo han dicho nuestros invitados, debemos construir entre todos, con el aporte de todos, también de los medios de comunicación, unas salidas a esta crisis y un mejor vivir para Barranquilla. Gracias, profesor Luis Trejos, y gracias a don Orlando Jiménez por acompañarnos aquí en el personaje de la semana. Gracias a ti, Martín, por la invitación y a toda la audiencia de este programa. Y a ustedes, amigos de Caracol Radio, los invitamos para que sigan en sintonía de la primera cadena radial de Colombia.